Conversar el día de hoy con una experta en análisis del discurso político, en el análisis digital, en lo que sucede en las redes sociales, en lo que se publica, en lo que se comenta, en lo que genera interacciones, en todo lo que se reproduce masivamente en materia de contenidos. Y bueno, pues el análisis sobre la reciente toma de protesta del presidente Donald Trump desde México es interesante, sin duda. Los números que hablan, los números que nos muestran lo que sucedió, lo que ha sucedido precisamente con estos temas de conversación, con estos temas que involucran asuntos cruciales para México. Obviamente, si un señor que llega a ser presidente de los Estados Unidos, que se llama Donald Trump, nos lanza que se decreta o declara una emergencia en la frontera o que declara terroristas a los cárteles de las drogas y criminales mexicanos, y un conjunto de asuntos que sacuden porque tienen implicaciones o van a tener o ya están teniendo implicaciones muy grandes. Así que es importante detenernos en este análisis que nos comparten para Aristegui Noticias en esta conversación, precisamente desde los estudios de especialistas. En este caso, estamos hablando de una posibilidad de ver precisamente lo que está haciendo Capichi, que es el espacio desde el cual se hace este estudio. Y le aprecio mucho a la maestra Andrea de Anda, directora y creadora de Capichi, que esté aquí para compartirnos este análisis. ¿Cómo han sido las cosas desde que tomó protesta y juramentó el señor Donald Trump en la rotonda del Capitolio en los Estados Unidos? Maestra, gracias por estar aquí, bienvenida y muy buenos días. Buenos días, Carmen, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, ¿qué es lo que pudieron identificar con números, con datos? Fíjate, Carmen, que Trump siempre ha sido un personaje muy controversial en redes sociales, que genera mucha viralidad, muchísima conversación, tanto en sus posicionamientos políticos como en su imagen personal, como en su forma de comunicarse. Y la toma de protesta, pues no es una excepción, ¿no? Esta investidura genera de conversación en México, porque evidentemente genera conversación global, pero específicamente en México genera la pura transmisión de su investidura 7.1 millones de reproducciones en la transmisión en vivo en distintos canales y más de 3 millones de interacciones. Esto quiere decir gente comentando, interactuando sobre este tema, ¿no? Entonces, al parecer, en el tema de Trump en digital se genera muchísima conversación. A los mexicanos les interesa, a los medios de comunicación mexicanos les interesa, incluso hay conversación relevante de influencers, de comentaristas, deportistas, artistas alrededor del tema. Ahora, de todo lo que se dijo, etcétera, ¿cuáles fueron los temas principales, los asuntos? Hay varias cosas, ¿no? Podría haber sido Donald Trump, podría ser Melania Trump con su vestuario, podría ser... Hay muchas alternativas. ¿Dónde estuvo centradísima mayormente la conversación y la discusión? Fíjate que es muy interesante porque uno pensaría que las redes sociales de repente parecen un poco superficiales. Sin embargo, la gente está metida en la conversación de fondo. El 60% de la conversación gira en torno a la toma de protesta, ¿no? Quiénes van, por qué asisten, cómo se comportan, desde el saludo de Elon Musk, cómo se comporta Mark Zuckerberg, cuáles son los asistentes, si Bernie Sanders se para o no se para durante este evento, ¿no? Eso se lleva más o menos el 60% de la conversación. El segundo tema más conversado al corte de hoy en la mañana es la declaratoria de emergencia en la frontera y declarar a los cárteles del narcotráfico como terroristas se lleva el 23% de la conversación. Luego, en un tercer lugar, que de ayer a hoy ha cambiado drásticamente. Ayer estaba en el 9% de la conversación y hoy en la mañana amanece con el 57% de la conversación, particularmente en el tema de declarar al Golfo de México el Golfo de América. Genera muchísima conversación, particularmente más como de comedia, más en TikTok, pero es algo que indigna mucho a los mexicanos. En un cuarto lugar está el programa México. Detente un segundito, perdón que te interrumpa, perdón. Es que déjame regresar aquí porque pasó de un porcentaje a otro
muchísimos en horas. ¿Qué ocurrió para que algo que tenía una atención importante en un porcentaje, de pronto, en pocas horas, tiene que es no sé cuántas veces más? ¿Qué evento sucedió para que el Golfo de México fuera este tema mucho más poderoso? En lo que estamos viendo en la conversación en digital son dos cosas. Uno, detona la conversación nacionalista. Esta parte del mexicano de defender a los suyos, de defender lo suyo, no solamente en términos de lo que representa cambiarle el nombre, sino del sentimiento de invasión, ¿no? Y se vuelve algo de comedia. Si vemos los contenidos en TikTok, pues vamos a ver un montón de contenido de comedia, de sátira política, que se vuelve mucho más viral, ¿no? Entonces, no quiere decir que los otros temas no sean importantes, sino que este es más coloquial, la gente quiere compartirlo más. Antes de que sigas en esta parte, déjame hacer un paréntesis. En lo que ustedes miden y la forma en que lo presentan, logran identificar qué tanto es conversación orgánica, qué tanto es conversación inducida, qué tanto hay bots, qué tanto hay una intervención para dirigir un tema u otro por razones políticas, por razones de cualquier tipo. ¿Logran identificar eso? Sí, fíjate que en este caso en particular es normal que de repente algunas noticias tengan operaciones inorgánicas o inducidas, pero en este caso en particular en México la conversación inorgánica es muy poca. Estamos hablando de sobre el 9%, 9.5%. Entonces, cuando más o menos en un tema político abarca entre el 20 y el 35% de conversación inorgánica, me parece que aquí sí el mexicano, el usuario digital está participando, está indignado y está molesto. De hecho, si notas el volumen de conversación con respecto a positivos y negativos, pues más del 50% de los comentarios son negativos, ¿no? Negativos hacia la investidura, hacia la toma de protesta de Trump, hacia el mensaje que hace Trump hacia México, ¿no? No, pues importante que nos digas estos porcentajes respecto al tipo de conversación de la que estamos hablando. Retomamos el hilo y yo me detuve en el Golfo de México porque me llamó mucho la atención el porcentaje en el que estaba y cómo brincó de un día para otro tanto. Es correcto, la verdad es que esos en digitales llamamos como temas ancla que arrastran la conversación de un tema más grande. Entonces, pues de repente se vuelve quizá lo más fácil de conversar, lo más coloquial de conversar, y eso es lo que la gente retoma. Y luego te vas al último punto, que es el 2.3% de la conversación se lo lleva la reactivación del programa Quédate en México. No es lo que se está llevando la mayor conversación, de hecho ha ido disminuyendo en el transcurso de las últimas 24 horas. Y en particular, hay algo que a mí me parece de muchísimo interés, es qué de este volumen de conversación es positivo y negativo en México, ¿no? Porque mucho se habla de que hay muy buena recepción en Estados Unidos, mucho se habla de los negativos, pero por ejemplo, en el caso de declarar un estado de emergencia en la frontera sur y declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, no es tan negativo en México. Tiene el 51% de la conversación positiva y 39% de la conversación negativa. Es decir, a los usuarios en México parece gustarles esa medida. No así, por ejemplo, el programa de Quédate en México. Entonces, el programa de Quédate en México tiene conversación mayoritariamente negativa. 53% de negativos, 39% de positivos. Y el tema del Golfo de México, que es lo que estábamos comentando, el cambio de nombre que estamos comentando hace unos minutos, es casi un 80% de negativos. Entonces, no, aunque se habló mucho del tema de la investidura del presidente Trump, particularmente el tema de la frontera sur y la declaratoria de terroristas, de organizaciones terroristas a los grupos de narcotráfico, eso el usuario mexicano no lo está viendo tan negativo. No lo está viendo tan negativo, pues... de hecho, mayoritariamente positivo, 51% positivo. Entonces, parece que incluso lo vemos en algunos de los verbatims, así menciones explícitas de los usuarios, parece que perciben que esta acción de Estados Unidos va a mejorar la seguridad en México, pues va a contener la violencia, entre otras cosas. Ni más ni menos, pues importante también tener este pulso de las cosas para agregarlo a lo que son los análisis de los especialistas, de los expertos que están analizando tal o cual tema, tal o cual medida, particularmente en este momento en donde hay un tsunami de acciones ejecutivas, de decretos ejecutivos, de un montón de asuntos que están impactando seriamente al mundo, a Estados Unidos, a México. Y bueno, es interesante ver cómo están percibiendo las personas en general, cómo están conversando las personas y de qué manera lo están haciendo, de tal manera que nos ayuda muchísimo este
este estudio que lo realizan ustedes. Esto que nos estás contando, maestra, está, digamos, en un determinado tiempo de revisión, del 20 de enero de las 00 horas a las 22:30. Ese es el pedazo de tiempo en el cual ustedes se detuvieron con ese universo de conversación, ¿cierto? Correcto. Y la verdad es que no es poco. Estás hablando de que este estudio abarca 3.3 millones de comentarios. Es un montón de conversación. La gente está interesada. Yo creo que es importante que se tome en cuenta que sí hay un montón de conversación, que sí, si la vemos en el volumen completo, es mayoritariamente negativa, pero cuando la desagregamos en temas puntuales, ya en los distintos mensajes que está dando el presidente Trump, hay algunos que están bien aprobados y hay otros que no están bien aprobados. Entonces no se podría como generalizar, pero sí, el mexicano está interesado, está atento, está conversando, está leyendo, y creo que vale la pena pues que los distintos actores políticos en México tomen en cuenta lo que piensa México y lo que piensan los ciudadanos al respecto. Sin la menor duda. Bueno, pues te apreciamos mucho que nos compartas, maestra. Utilizándose, la más utilizada en habla hispana. Tenemos 10 años creando una base de conocimiento y lo que hacemos es levantar toda la conversación que sucede en espacios públicos para analizarla primero a través de una muestra y luego con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, y lo que estamos haciendo es generar investigación, digamos, cualitativa, pero con una representación estadística muy amplia para toma de decisiones, para diseño de campañas, para entender a las audiencias, para entender a los electores. Y creo que es importante porque justo hoy en día, digo, tú lo has de saber, que tenemos más resistencia de que la gente conteste encuestas, de que nos conteste cosas en la calle. Creo que es una muy buena herramienta para que, pues, tanto las empresas como los gobiernos como los políticos, pues, escuchen lo que realmente está diciendo el ciudadano, qué es lo que están comentando, qué es lo que les preocupa, cuáles son las palabras, qué es lo que dicen de cada una de estas cosas. Y particularmente en el tema digital, como es tan rápido, podemos tener una fotografía en el momento de lo que está sucediendo, ¿no? Y pues sin el sesgo del diseño de una pregunta, de un cuestionario, ¿no? Es simplemente lo que la gente está diciendo, cómo se está expresando. Y la verdad creo que cada vez este tipo de estudios está tomando muchísimo más relevancia en el mundo. Y pues lo pueden consultar, hay un montón de estudios públicos, están en la página de internet que es capichi.rocks y ahí hay un montón de información con respecto a distintos temas de asuntos públicos, ¿no? Desde el uso de vapeadores hasta temas de política pública. Pues muy importante lo que hacen, maestra Andrea de Anda, y te aprecio mucho que lo compartas esta mañana con Aristegui Noticias en un momento pues que es para la historia. O sea, nos puede gustar o no gustar ver lo que estamos viendo, pero es un momento, es un punto de quiebre para la historia en muchos sentidos, y saber con esta precisión, con estos datos que nos ofreces de cómo es la conversación, cómo ha sido la conversación en este momento de la toma de protesta y las horas que transcurrieron durante este día 20 de enero, pues es muy importante. Así que te apreciamos a ti y a tu equipo que nos compartan toda esta información con el grupo que representan y desde luego para el público de este programa. Gracias por estar aquí, Andrea de Anda, directora y creadora de Capichi. Gracias por estar aquí. Te agradezco muchísimo, Carmen. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Un abrazo. Igual para ti y feliz 2025, que yo sigo festejando hasta que no se acabe enero. Yo sigo diciendo que feliz 2025. Bueno, sin duda. Es políticamente correcto hasta el día de la Candelaria. ¿Verdad que sí? Hasta los tamales de la Candelaria. Hasta los tamales de la Candelaria. Y mira que sí hay que mandarnos buenos deseos porque es muy desafiante e inquietante todo lo que está en el horizonte. Así que bueno, quedan estas posibilidades de mantener el espacio de buenos deseos para todas y todos en momentos difíciles para la humanidad, para Estados Unidos, para América y para México. Gracias por estar aquí, maestra, y seguimos hablando. De acuerdo, muchísimas gracias, hasta luego. Un abrazo para ti, gracias por estar aquí y compartir. Andrea de Anda, pues está muy interesante porque sí, mire, ya nada más con lo que nos acaba de decir es interesantísimo, porque si nos detenemos a revisar lo que hemos conversado en este programa con diferentes voces, con especialistas, con expertos diplomáticos, politólogos, analistas, en fin, bueno, hay diferentes maneras de entender, pero hay una carga de crítica fuerte en asuntos en donde la conversación social más amplia no necesariamente está coincidiendo en que es una mala noticia, por ejemplo, que se declaren terroristas a los grupos criminales. No está viendo así las cosas la población que está conversando en redes sociales y en estos espacios de comunicación de los que nos habla la maestra Andrea de Anda.
¿Cómo perciben, cómo están percibiendo las personas, los usuarios de redes sociales de México estos temas? Los temas más relevantes de los cuales se habló durante la toma de protesta de Donald Trump. Ya me quedo con estos principales que ha mencionado Andrea. Esta declaratoria de emergencia en la frontera sur y declaratoria de cárteles como terroristas, pues la mayoría de las personas lo ve positivo. La mayoría de las personas, tomando esto como referencia, dicen, oigan, esto está bien. Que declaren emergencia en la frontera, pues que la declaren. ¿Lo ven bien? El 51.8%. Lo ve mal el 39.4% y no lo ve ni bien ni mal el 8.8%. Pero casi el 52% de las personas ve positivo que se declare emergencia en la frontera sur de los Estados Unidos, norte nuestra, y declaración de cárteles, de los cárteles como terroristas. La mayoría de las personas dice, adelante con eso. No ve con buenos ojos que se reactive el programa Quédate en México. La mayoría no ve con buenos ojos que esto ocurra, con un 53.6%. Sí lo ve con buenos ojos el 39.9% y un 6.5% es neutral. Y sí, lo que cae pesadísimo, lo que cae muy mal, es el decreto para cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Ahí el casi 78% no está de acuerdo y un 5.6% lo cree positivo y un 16.5% pues lo ve ni fu ni fa, no lo ve neutral. Pero aquí el Golfo de México, el cambio de nombre del Golfo de México es lo que genera más reacción negativa, no así tanto el que regresen el Quédate en México, y al contrario de verlo negativo, lo ven mayoritariamente positivo esto de declarar emergencia en la frontera México-Estados Unidos y declarar a los cárteles como terroristas. Y pues están los mensajes que se aterrizan en las líneas narrativas. Más del 30% de las personas que conversaron en ese periodo del 20 de enero, los usuarios respaldan la política de deportación masiva y consideran que países como México deberían adoptar medidas similares, deportando a migrantes centroamericanos y reforzando el control en la frontera sur para mantener el orden interno. Esto lo piensa el 30.5% en el análisis de los mensajes. Y en las líneas narrativas negativas, casi el 30%, el 29.4%, mencionan que las políticas de deportación masiva pueden generar tensiones internacionales y afectar las relaciones binacionales, entre otras cosas. Son algunos de los ángulos narrativos de lo que fueron estas conversaciones. Este es el análisis de lo que se conversó, de las ideas principales que quedaron en esas horas de conversación entre las personas en redes sociales, en conversaciones esencialmente orgánicas. Básicamente nos comparte la maestra que es conversación orgánica no intervenida, y pues hubo miles de publicaciones, miles de comentarios, millones de interacciones, millones de reproducciones. Y ahí están las percepciones en las redes sociales de los temas que generaron más conversación, que incluyen esto que le digo, la declaración de emergencia en la frontera y la categorización de cárteles como terroristas, entre otras cosas. Así que ahí están los datos, ahí está la información que se puede consultar en esta empresa Capichi, que dirige y creó la maestra Andrea de Anda, que estuvo con nosotros esta mañana. Aquí mismo, cuando